Hola a todos. A lo largo de la historia de la humanidad, los científicos han hecho todo tipo de descubrimientos sensacionales. Hoy queremos hablar de los descubrimientos de los arqueólogos. Después de todo, en la vida de las civilizaciones antiguas hubo historias mucho más interesantes y emocionantes de lo que parece a primera vista. Los resultados de algunas excavaciones han dejado perplejos a los científicos, y algunos descubrimientos han cambiado nuestra comprensión de la historia. ¿Quieres ver estas antigüedades y conocer los descubrimientos más increíbles de la humanidad? Entonces, ¡adelante! Carrozas y caballos. En 2011, arqueólogos chinos descubrieron carros de madera y restos de caballos en la tumba de la dinastía Zhou. ¿Qué tiene de inusual? Seguramente ya han encontrado carrozas antes, por ejemplo en Egipto. El hecho es que estos artefactos tenían casi 3000 años de antigüedad. Se descubrieron 5 coches construidos alrededor del año 770 a.C. y 12 caballos enganchados. Aunque esta tumba es mucho más pequeña que los famosos guerreros de terracota encontrados en 1974 en la región de Lintong, el hallazgo es único en el sentido de que no sufrió daños durante el entierro, ni fue afectado por las acciones destructivas de los ladrones de tumbas o del paso del tiempo. Los arqueólogos creen que la tumba pertenece a un oficial conocido en la época de la dinastía. Los platos, las armas de metal y las inscripciones corresponden a un hombre con un alto nivel de prosperidad. Esta tumba fue un descubrimiento verdaderamente espectacular para los historiadores, ya que les permitió comprender las costumbres funerarias de la época. Por cierto, los amantes de los animales pueden respirar con alivio. Los arqueólogos dicen que la posición de los caballos muestra que ya estaban muertos en el momento del entierro. Cueva de Lascaux. Probablemente todo el mundo ha oído hablar de la Capilla Sixtina, la iglesia más bella pintada por los maestros del Renacimiento. La Cueva de Lascaux, por así decirlo, es la Capilla Sixtina de la pintura primitiva. Está situada en el suroeste de Francia, en el valle del río Vézere, afluente del río Dordoña. Este lugar asombroso fue descubierto por casualidad. En 1940, 4 adolescentes buscaban a su perro y de repente se toparon con un estrecho agujero formado tras la caída de un pino golpeado por un rayo. Los adolescentes informaron a su profesor sobre su descubrimiento y pronto la cueva comenzó a ser estudiada. Los dibujos pictóricos y grabados encontrados no tienen una fecha exacta. Aparecieron entre 18 y 15.000 años atrás, y son miles de dibujos. Los científicos los dividen en 3 categorías: animales, personas y símbolos. La mayoría de las imágenes están hechas con colores rojo, amarillo y negro. Algunos dibujos están perfectamente conservados, mientras que otros están dañados o completamente destruidos. 900 de ellos son representaciones de animales, entre ellos 364 caballos y 90 ciervos. Pero lo más sorprendente es que los animales no están parados. Los antiguos artistas los retrataron en movimiento y el resultado es bastante realista. Vale la pena decir que muchas pinturas prehistóricas se han conservado tan bien que es difícil creer en su antigüedad. Este fenómeno se explica por la presencia en las bóvedas de una especie de corteza transparente de sales. Protege las imágenes como una antigua capa de laca. Desgraciadamente, en los últimos años, la cueva ha sido infiltrada por el moho y varios hongos, y por lo tanto los expertos están haciendo grandes esfuerzos para asegurar que el arte en las rocas no se pierda. Mecanismo de anticítera. Cuando se trata del primer ordenador, la mayoría de la gente se imagina algunos ordenadores enormes de los años 40. Sin embargo, los científicos conocen otro ejemplar de un mecanismo asombroso que se descubrió mucho antes. En 1900, unos pescadores encontraron las ruinas de un antiguo barco en el fondo del mar. Al año siguiente, arqueólogos griegos, con la ayuda de buzos, comenzaron a estudiar el barco hundido, que resultó ser un buque mercante romano que se había estrellado alrededor de los años 80 o 50 a.C. Numerosos artefactos fueron levantados del fondo del mar: estatuas de bronce y mármol, ánforas y todo lo que se puede esperar ver en un barco antiguo. Entre otras cosas, había un trozo de bronce sin forma con restos de piedra caliza. Cualquier otra persona lo habría tirado como basura, pero no los científicos. Después de haber eliminado los restos innecesarios, encontraron un mecanismo complejo con muchos engranajes de bronce, partes de ejes de transmisión y escalas de medición. También fue posible descifrar algunas inscripciones
inscripciones en la lengua griega antigua. Por supuesto, después de estar 2000 años en el fondo del mar, el mecanismo no se encontraba en el mejor estado, pero aún así causó un gran interés entre los investigadores. Fue necesario un trabajo meticuloso durante varias décadas para limpiar el dispositivo. Como resultado, los científicos llegaron a la conclusión de que el descubrimiento es un antiguo ordenador analógico griego. Se utilizaba para calcular el movimiento de los cuerpos celestes y permitía conocer la fecha de 42 eventos astronómicos. El mecanismo de Anticítera también podía ayudar a seguir el ciclo de los antiguos Juegos Olímpicos. Desafortunadamente, la tecnología para la fabricación de estos dispositivos por alguna razón desapareció y la humanidad la volvió a descubrir tan solo en el siglo XIV. Pompeya. Hoy en día casi todo el mundo conoce Pompeya y la suerte que sufrió la ciudad. La erupción del Vesubio, en la segunda mitad de octubre del año 79 a.C., destruyó completamente Pompeya, cubriendo la ciudad con una capa de cenizas volcánicas. Durante mucho tiempo no se supo de su existencia. El arquitecto Domenico Fontana, que en 1592 construyó un canal desde el río Sarno, encontró parte de la muralla de la ciudad, lo que aparentemente en el siglo XVI no fue un descubrimiento sensacional. En 1689, durante la construcción de un pozo, se encontraron las ruinas de un antiguo edificio que contenía una inscripción con la palabra Pompeya, pero solo en el siglo XVIII comenzaron las excavaciones reales. Los monumentos descubiertos fueron restaurados y los hallazgos, que no se enviaron a un museo, se dejaron en su sitio para que el público los viera. Incluso se desarrolló un plan de rutas de excursión. Las excavaciones revelaron que la ciudad se conserva tal como era antes de la erupción, totalmente. Las calles, las casas amuebladas y los restos de personas y animales que no lograron escapar fueron encontrados bajo una capa de ceniza de muchos metros de espesor. Suena triste, pero para los científicos este hallazgo fue y sigue siendo invaluable. Después de todo, es casi como conseguir fotografías detalladas de una época en la que ni siquiera se podía soñar con una cámara. En 1870 se descubrió que en el lugar donde estaban los cuerpos de personas y animales enterrados bajo la capa de ceniza volcánica se formaron espacios vacíos. Al verter yeso en esos huecos fue posible reconstruir las posiciones de las víctimas de la erupción. Hoy en día Pompeya está inscrita en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO y es un museo al aire libre visitado por cerca de 2,5 millones de personas al año. Piedra de Roseta. En 1799, durante la construcción de una fortificación cerca de la ciudad egipcia de Roseta, el teniente francés Bouchard tropezó con una gran piedra cubierta de escritos incomprensibles. Afortunadamente, el oficial era una persona educada y se dio cuenta de que el hallazgo era valioso para los científicos. Desde 1802, la piedra fue puesta en un lugar especial en una sala del Museo Británico de Londres e inmediatamente despertó gran interés. Las inscripciones estaban claramente en 3 idiomas. La inscripción inferior era fácil de leer, ya que estaba escrita en griego antiguo y contenía una felicitación de parte de los sacerdotes egipcios por la coronación de Ptolomeo V Epífanes. La inscripción superior está formada por jeroglíficos y la central consiste en escritura demótica egipcia. Los científicos del siglo XIX no podían leer estos dos fragmentos, a pesar de sus esfuerzos. Finalmente, en 1822, el orientalista francés Jean-François Champollion comenzó a descifrar la piedra de Roseta. Sugirió que dentro de los cartuchos estaban los nombres de Ptolomeo y Cleopatra. La hipótesis era muy audaz, porque antes de eso se creía que cada jeroglífico debía denotar una palabra específica, pero Champollion afirmaba que el antiguo alfabeto egipcio era silábico, y tenía razón. El descubrimiento de Champollion impulsó el estudio activo de la escritura jeroglífica egipcia, y las copias de la piedra de Roseta siguen siendo los souvenirs más vendidos del Museo Británico. Tumba de Tutankamón. Si le preguntas a un extraño a qué faraón puede recordar, probablemente oirás el nombre de Tutankamón. El 4 de noviembre de 1922, la tumba de Tutankamón fue descubierta por Howard Carter y el arqueólogo aficionado conde George Carnarvon. Es una de las pocas tumbas completas que llegó a los científicos en su forma original, a pesar de que fue abierta 2 veces por ladrones.
En la tumba se conservaron numerosas decoraciones, así como un sarcófago de oro puro con el cuerpo momificado del faraón. Una verdadera sensación. Cada hallazgo fue cuidadosamente descrito antes de ser retirado. Según algunos informes, este proceso duró 8 años. Y ahora imagina cuántos artículos había allí. Bueno, al fin y al cabo era la tumba de un faraón. La apertura de la tumba fue uno de los mayores acontecimientos de la historia de la egiptología y la arqueología mundial, lo que no solo permitió conocer mejor la vida en esa época, sino que también despertó el interés de los investigadores por la cultura egipcia. Y también la tumba de Tutankamón ha sido la inspiración para muchas historias sobre maldiciones de los faraones. Ahora, las historias sobre las muertes aparentemente paranormales de los participantes de la expedición se cuentan para asustar a muchas personas. Líneas de Nazca. Los geoglifos son patrones en el suelo de más de 4 metros de largo. Muchos geoglifos son tan grandes que solo pueden ser vistos desde el aire, y el ejemplo más famoso son los geoglifos de Nazca. En la inmensa meseta hoy se encuentran unos 30 dibujos, así como unas 13.000 líneas y franjas, además de unas 700 figuras geométricas. La profundidad aproximada de las líneas es de 10 a 15 centímetros, y su creación es muy sencilla. Simplemente se elimina la capa superior rojiza de la roca. Gracias al clima semidesértico, se han conservado desde la antigüedad. Como las imágenes alcanzan varios cientos de metros de largo y son difíciles de reconocer desde el suelo, los geoglifos de Nazca fueron descubiertos solo en tiempos modernos, al sobrevolar la meseta en la primera mitad del siglo XX. Pero, ¿para qué fueron creados estos dibujos tan grandes que ni siquiera se pueden ver sin escalar una montaña alta? Antropólogos, etnólogos y arqueólogos han estudiado la cultura antigua de Nazca para tratar de determinar el propósito de las líneas y figuras. Una de las hipótesis es que los antiguos crearon estas imágenes tan grandes para que las divinidades celestiales pudieran verlas. Desgraciadamente, los investigadores aún no han llegado a un consenso sobre este punto. Tal vez las líneas tengan algún significado astronómico o religioso. Por ejemplo, se han notado algunas concurrencias de líneas y posiciones del Sol durante el solsticio de verano. Las figuras de animales pueden marcar caminos por los que se movían las procesiones ceremoniales, probablemente terminando con el sacrificio de estos animales. Pero este misterio aún no se ha resuelto. Moai. ¿Has oído hablar de las cabezas de piedra de la isla de Pascua? Estos ídolos, conocidos como Moai, son uno de los misterios de nuestro tiempo. Se cree que las enormes estatuas, la mayor de las cuales pesa 86 toneladas, se hicieron entre 1250 y 1500. Se requirió un esfuerzo físico increíble y una creatividad real para hacer y transportar las estatuas. Juzga por ti mismo. La estatua más alta alcanza casi 10 metros de altura y todas ellas fueron hechas en un solo lugar. El ídolo más grande de la isla es el Gigante, con una altura de unos 21 metros y un peso de unas 165 toneladas, pero esta estatua está inacabada y todavía se encuentra en la cantera, y todo esto fue creado a mano, sin usar hierro. La mayor parte de los Moai se encuentra en el perímetro de la isla. Se cree que es así como las tribus locales representaban a los espíritus de sus antepasados. Las estatuas de los Moai miran hacia otro lado, dándole la espalda al océano y mirando hacia las aldeas, como si estuvieran observando a la gente. La única excepción son las 7 estatuas de Ahua Kibi, que miran al mar para ayudar a los viajeros a encontrar la isla. ¡Hey amigo! ¿Estás buscando nuevas tecnologías y geniales gadgets? Tus pensamientos están enfocados en el futuro. Te encantan los vehículos enormes y no te puedes imaginar la vida sin robots a tu alrededor. Entonces visita TechZone y encontrarás todo esto y mucho más. El enlace está en la descripción. ¿Estás interesado? ¡Genial!